El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrá en sus manos, para que tu pie no tropiece en las piedras». Jesús le dijo: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto». Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este primer domingo del tiempo de Cuaresma hemos escuchado al nuevo Adán, que es tentado y vence, supera la tentación. Y con él todos nosotros podemos vencer la tentación. Y hemos escuchado, en conexión con el Evangelio, la primera lectura del Génesis, en el que vemos al viejo Adán, a Adán que cayó en la tentación. Hemos escuchado cómo fueron puestos nuestros primeros padres en el jardín de Edén, con toda clase de árboles frutales, y dice la Sagrada Escritura que en el centro del jardín estaba el árbol de la vida. Ese árbol de la vida era es símbolo del signo del don de inmortalidad. El hombre no iba a morir nunca. Dios había adornado a nuestros primeros padres y con él a todos nosotros con una serie de dones. Nunca morir, el don de inmortalidad. El don de impasibilidad, nunca iban a sufrir el dolor, las enfermedades. El don de ciencia, en que adquirían los conocimientos por ciencia infusa directamente, sin necesidad de estudio. Esto a los niños les gustaría mucho, poder aprender sin necesidad de estudiar. ¿Ves? Y a todos nosotros también. El don de integridad, porque dominaban a los animales y se dominaban a sí mismos. Y así otras series, y eran súper guapos todos éramos guapos, todos éramos listos, todos sacábamos matrícula de honor. Y dones sobrenaturales, preternaturales que llaman en teología, los dones sobrenaturales, la gracia, la amistad con Dios. Estábamos destinados a ir al cielo por derecho propio. Era un regalo de Dios sin necesidad de pasar por el túnel de la muerte. De este jardín podéis comer de todos los árboles, de este árbol que está aquí en el centro también. Pero Dios les manda un primer precepto, un primer mandato. De este otro árbol que está aquí, de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, no puedes comer. Tienes barra libre, puedes comer de todos, menos de este. Podéis disfrutar de todos los árboles, os los regalo. Pero este mandato de no comer de este árbol es para que caigas en la cuenta, ayudarte en tu camino de crecimiento, de maduración, de ayudarte a llevar a plenitud todos los dones de Dios. Este mandato te tiene que hacer caer en la cuenta
de que tú eres criatura y yo soy el creador, de que yo te he dado la vida y que tú tienes vida no porque te la hayas dado tú mismo, sino te la he dado yo. Tienes que obedecer, porque tú eres criatura y como criatura tienes tus límites, no somos Dios. Este mandato y esta obediencia te tiene que caer, te tiene que ayudar a caer en la cuenta de eso. Ese árbol de la ciencia del bien y del mal era signo, oye, no eres un ser autónomo, eres un ser dependiente porque eres criatura. Yo soy el que te digo lo que está bien y lo que está mal. No puedes decidirlo tú mismo porque tú eres criatura, no eres creador. Y queridos hermanos, ante ese panorama surge ahora en el relato bíblico que había una serpiente que a través de la palabra va a sembrar la duda, va a sembrar la desconfianza de Adán y Eva respecto al Creador. Y le hace una pregunta. Oye, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La serpiente insiste siempre en la prohibición. No comáis de ningún árbol del jardín. ¿Ves? La tentación siempre nos sugiere con que Dios es no, 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 con que Dios me roba la felicidad, me impide ser feliz, con no, 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 no mates, no robes, no, todos no. Y el tentador, la serpiente, distorsiona la realidad, juega siempre con medias verdades. Es verdad, Dios ha prohibido comer, eso es verdad, de un árbol, pero solamente de la ciencia del bien y del mal, pero de los otros no. Pero él dice, con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín. Y entonces ahora la mujer, al escuchar esa pregunta insidiosa, inquietante, entra en diálogo con la serpiente. Dialogar con el tentador es siempre caer. Solo uno, el Hijo de Dios, Jesucristo, lo hemos escuchado hoy, es el que habla con la serpiente, con el tentador y es capaz de vencerla. Hoy, nosotros no. Qué importante es huir ante la tentación, no ponerse a dialogar. ¿Y qué le responde la mujer? Confunde los árboles. Dios nos ha dicho que del árbol que está en medio del jardín, del árbol de la vida, ni comamos ni lo toquemos. Mentira. Dios no ha dicho eso. El árbol que no puedes comer es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Del de la vida sí puedes comer y lo puedes tocar. ¿Ves? La mujer queda confundida. Y entonces la serpiente vuelve a insistir, vuelve a presentar una media verdad, vuelve a sembrar la duda. No, de ninguna manera. No moriréis. Sabe el Dios que el día que comáis se os abrirán los ojos y seréis como dioses. Oye, vosotros tenéis derecho a saber la verdad. El día en que seréis como dioses, conoceréis nuevas cosas, podréis decidir por vuestra cuenta autónomamente sin contar con Dios. La serpiente hace ver a Dios como un mentiroso. Sabe Dios que seréis de su misma categoría. Dios os tiene celos, Dios os tiene miedo. Es un Dios malo que en el fondo lo que quiere es que os quiere engañar y que no seáis como Él. ¿Ves? Queridos hermanos, esta tentación es también muy real porque nos pasa a nosotros, porque creemos que con la técnica y la ciencia no tenemos límite. Somos nosotros lo que ponemos límite, lo que podemos decir que está bien o está mal. Eso es la ingeniería genética con los niños que pueden ser creados a través de las células. Es muy actual. Y dice la Sagrada Escritura que la mujer engañada y seducida, la mujer vio que era codiciable
y cogió el fruto y comió. Y entonces es verdad, se le abrieron los ojos, no para descubrir que son iguales a Dios, como le había prometido la serpiente, sino para descubrir su desnudez. Perdió todos los dones con los que fue adornada, y empezaron a descubrirse, se avergonzaron el uno del otro, porque el otro me mira para poseerme, no para amarme. Y entonces, ¿qué dice la Sagrada Escritura? Que Dios los expulsó del paraíso y dice una tradición rabínica que si hubieran reconocido su pecado, Dios les hubiera perdonado. Pero en vez de reconocerlo, Adán culpó a la mujer y por eso Dios no pudo perdonarle, y la mujer, en lugar de reconocerse pecadora, culpó a la serpiente. Y desde entonces salieron del jardín de Edén para comenzar un camino penitencial. Los expulsó del jardín para enseñar, para que Adán y Eva aprendiesen a decir lo que hemos dicho hoy en el Salmo penitencial. ¿Qué hemos dicho en el Salmo responsorial? Misericordia, Señor, hemos pecado. Qué bonito. ¿Qué es la Cuaresma? Un camino para reconocerse ante Dios pecadores, para pedirle a Dios perdón por nuestros pecados. Ese jardín de Edén que fue cerrado a cal y canto, dice el libro del Apocalipsis en su último capítulo, se abrió gracias a Jesucristo, que murió y resucitó por nosotros. Queridos hermanos, este pasaje de la Sagrada Escritura del Génesis tan revelador, que nos ilumina a cada uno de nosotros también para no caer en la tentación de rebelarnos contra Dios. Dios les castigó, es verdad, impuso la muerte, y desde ese pecado, el pecado original, entró la muerte en el mundo, y con la muerte todos sus secuaces, la enfermedad, el dolor. Pero Dios no nos dejó tirados en la cuneta. Envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos, para redimirnos, entró en la humanidad, se hizo hombre, murió y en la cruz venció a la muerte. Y entrando en la muerte, la venció con la resurrección. Y se nos abren las puertas del cielo. Pues queridos hermanos, vivamos este tiempo de Cuaresma con humildad, obedeciendo a Dios y pidiéndole al Señor perdón por nuestros pecados. Qué bueno sería confesarse, acercarse al sacramento y pedirle con el Salmo: misericordia, Señor, hemos pecado. Amén, que así sea.